Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:30 en la mañana, por favor, a despertarse, aquí lo pongo a Johncito, a despertarse, por favor, a levantarse, que se me le pegan las sábanas. Estamos ya listos para nuestra opinión argumentada del día de hoy, gracias a nuestra audiencia que se conecta diariamente desde diversos sectores de nuestro país y también alrededor del mundo, nuestros queridos migrantes que siempre están en sintonía con nuestro espacio. Una semana que para variar ha estado marcada por un montón de factores vinculados justamente al quehacer nacional. Lo más reciente, ¿no? Lo que pasó con el policía, que ya lo vamos a comentar. Creo que hay que seguir en esa tónica. Antes quiero proponerles a ustedes reflexionar sobre lo siguiente. Hoy es 21 de enero. ¿Saben qué fecha es esa, no? Les tomo la lección. 21 de enero. ¿Recuerdan lo que pasó hace 22 años? El 21 de enero del año 2000, hace 22 años, hubo una sublevación indígena militar que provocó el derrocamiento del entonces presidente Yamil Maguad. Para quienes en los últimos 2 años fundamentalmente han tratado de generar una suerte de lavado de cara respecto de ese gobierno, cuyo, creo yo, único logro, o máximo logro, para no decir único, cuyo máximo logro sin duda fue la suscripción del acuerdo de paz con el Perú, que permitió obviamente que logremos al fin, luego de muchos años, la armonía en nuestras relaciones con el vecino país. Pero fue un gobierno que se caracterizó por un paupérrimo manejo de la situación económica, al punto que creo que la más grave expresión del gobierno de la época fue el feriado bancario y el congelamiento de los depósitos. Cuando cumplió 2 años la dolarización de la economía, 2 años, es decir, en 2020, aquí se generó un lavado de cara impresionante, ¿no? Tuvimos a gente que se autodenominaba mentalizadora, padrino, madrina de la dolarización de la economía. Se disputaban justamente la autoría o el impulso de quién fue, a quién se le ocurrió dolarizar la economía. O sea, 20 años después buscaban justamente o se disputaban la autoría de la decisión de dolarizar la economía. Que por supuesto, la dolarización le ha dado estabilidad a este país. Creo que no hay ecuatoriano que quiera salir de la dolarización. Pero siempre yo apelo al ejercicio de la memoria histórica, a revisar, a recordar, en el caso de quienes vivimos la crisis del 99, inicios del 2000, recordar, y a las nuevas generaciones revisar lo que pasó justamente en esa época para entender por qué nos dolarizamos. ¿Cuál fue justamente la génesis que provocó que se adopte una decisión a través de la cual el Ecuador perdió la autonomía en el manejo de su moneda? Y la génesis evidentemente estuvo marcada por un manejo deplorable de la economía del país. Un gobierno que se instala en el año 98 con grandes expectativas. El 10 de agosto del año 98, además inaugurando una nueva constitución, no nueva completamente, sino a partir de una gran reforma que fue impulsada por la Asamblea Constitucional de Sangolquí. Esa constitución empezó a regir aquel 10 de agosto de 1998 con la posesión del entonces presidente Yamil Maguad. Su máximo logro, como digo, la suscripción de la firma del acuerdo de paz con el Perú en octubre de 1998. Pero mientras eso ocurría y la atención del Ecuador estaba justamente en las negociaciones entre el presidente Maguad y el presidente Fujimori, resulta que a nivel económico se estaba allanando el camino para lo que iba a pasar en el año 99. A nivel económico, mandaron unas leyes al Congreso Nacional.
a partir de una alianza política entre el Partido Social Cristiano, liderado por el entonces diputado Jaime Nebot Saadi, y la Democracia Popular que tenía la presidencia del Congreso en la persona del señor ingeniero Juan José Pons Arízaga. Había una alianza política social cristiano, demócrata cristiana, que se le denominó la aplanadora en aquella época. Era la aplanadora. Y esa aplanadora, querida audiencia, aprobó dos normativas que tuvieron una incidencia decisiva en el manejo de la economía para los siguientes meses. La eliminación del impuesto a la renta, que fue una propuesta del abogado Nebot, y la aprobación en su lugar del impuesto del 1% a la circulación de capitales. Porque claro, ya se advertía que se venían los problemas fiscales, porque el fisco necesitaba dinero diariamente para alimentar la caja fiscal, y el impuesto del 1% le permitía al Estado ecuatoriano recaudar diariamente recursos, porque resulta que ese impuesto se manejaba a partir de las transacciones que los ecuatorianos hacíamos en el sistema financiero. Entonces, por varias transacciones, por retiros, por depósitos, qué sé yo, en ese tiempo no había transferencias como lo hacemos hoy, todavía se manejaba el cheque. Digamos, el cheque era el mecanismo que con mayor recurrencia se manejaba. Hoy se manejan las transferencias, no digo que no hay cheques, pero hoy se manejan las transferencias con mucha más prevalencia. Pero en ese tiempo no, ese tiempo eran los cheques. Entonces resulta que a usted le daban un cheque, usted iba a cambiar el cheque y le retenían el 1%. Usted iba a hacer un retiro y le retenían el 1%. Entonces la historia cuenta que mucha gente dejó de guardar la plata en el banco y mucha gente pedía que por favor no le paguen el cheque para que no le retengan el 1%. La historia cuenta que ese impuesto del 1% a la circulación de capitales incidió y fue uno de los factores, a más de la crisis sistémica, fue uno de los factores para la desintermediación de los bancos que terminaron cayendo en el año 99. Pero esa fue una primera decisión, pues. La del impuesto a la circulación de capitales. Un impuesto odiosísimo, terrible, terrible. Los de mi generación recordarán justamente el impuesto del 1%. Y esto fue aprobado por el Congreso, pues. Y lo otro, que también lo metieron por las tranqueras, la creación de la AGD, la Agencia de Garantía de Depósitos. Un organismo que cuya génesis era instrumentar el salvataje bancario, porque claro, el poder político de la época ya sabía lo que se venía, pues. Por eso se les ocurrió crear una agencia de garantía de depósitos, a través de la cual se iba a manejar el salvataje bancario que ya estaba en ciernes. Aunque algunos no lo quieren aceptar y lo niegan y se ponen bravos cuando se hace este ejercicio de recordación histórica. Que algunos se hacen los locos, ¿no? Pero eso pasó, pues, en el año 98. Y claro, el primer banco no pasó a la AGD, pero pasó a manos del Estado, fue Filambanco, que es cierto, Filambanco, el 2 de diciembre del 98, si mal no recuerdo, pasa a manos del Estado. Ahí hay una disputa, un intercambio de criterios entre los señores Isaías, que eran los dueños del Filambanco, que aseguran que el banco lo entregaron sin problemas, y aquellos, en cambio, que son detractores de los hermanos Isaías, que aseguran que el banco lo entregaron quebrado y lo entregaron al Estado. Lo cierto es que los Isaías entregaron el banco al Estado. Y ese banco pasó a manos del Estado. Ese banco no quebró en el 98, ese banco cerró en el 2001, luego de la famosa fusión con el Banco La Previsora. Y luego, claro, llegamos al primer trimestre del año 99, hace 23 años. Y en ese primer trimestre empieza la caída sistémica de los bancos. Todos esos bancos chiquititos, ¿no? El Solbanco, el Banco Unión, que eran sociedades financieras que amparadas en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero aprobada en el año 94 en el gobierno de Durán Ballén, tuvieron la posibilidad de convertirse en bancos sin garantizar un mínimo de solvencia patrimonial
y liquidez para poder enfrentar crisis sistémicas como la del año 99. No lograron capear el temporal. Otros bancos con algo más de tradición, como el Banco del Tungurahua, cerró. El Banco de la Azuay cerró. Y hubo un montón de bancos que se cayeron. Un montón. El Bancomex también, que era un banco manabita, se cayeron. Y solamente los bancos más sólidos y más grandes sobrevivieron. En el año 99. Una inflación tremenda, la devaluación de la moneda diaria, se perdió el poder adquisitivo, hasta que el presidente Maguad, en una decisión que no fue largamente pensada, largamente analizada, largamente socializada con el país, decide como tabla de salvación adoptar la dolarización de la economía. Un 9, si mal no recuerdo, 11 de enero del año 2000. Nos dolarizamos. Pero el hombre cae pocos días después, pues. En un día como hoy, hace 22 años. Un día como hoy, hace 22 años. Al doctor Maguad no le alcanzó la dolarización de la economía para salvar su rol como presidente de la República. Porque vino la sublevación de militares, instrumentada por coroneles del ejército ecuatoriano y apoyada por los indígenas. Yo he relatado esto en varias ocasiones hace unos pocos años en una entrevista que tuve en este noticiero, en otra radio colega, con el coronel Fausto Cobo Montalvo, que fue uno de los protagonistas de la asonada del 21 de enero del año 2000. Él reveló en esa entrevista, yo no había escuchado nunca esa tesis, ¿no? Pero él reveló en esta entrevista que la sublevación de los coroneles fue impulsada por los generales. Yo me quedé loco, yo no lo sabía. No sé si el ignorante era yo, pero yo nunca había escuchado eso, yo me quedé loco. Que los generales de la época fueron los verdaderos mentalizadores de la rebelión de los militares instrumentada por los coroneles en el año 2000, hace 22 años. ¿Ah? Porque vimos a los coroneles, ¿no? A Lucio Gutiérrez, que fue la cabeza, dentro de los coroneles fue la cabeza de ese grupo de coroneles. Estaba Fausto Cobo, estaba Patricio Acosta, estaba Jorge Brito, el coronel... tratando de recordar un poquito los coroneles de la época, algunos de los cuales los conozco, y que tuvieron un papel protagónico, ¿no? El hermano de Lucio Gutiérrez, Gilmar Gutiérrez, que era capitán, no era coronel. Pero Fausto Cobo, que era coronel, comentaba que esto tuvo conocimiento y fue impulsado por los generales. Y tiene lógica lo que dijo Fausto Cobo, ¿no? Porque resulta que ese mismo día, 21 de enero del 2000, hace 22 años, luego de que Maguad aparece en televisión con la famosa frase, un presidente derrocado es un presidente derrocado, admitiendo que fue derrocado, la rebelión o la asonada llegó hasta Carondelet y supuestamente se instaló una supuesta, para armar de mejor manera la frase. Se instaló una supuesta Junta de Salvación Nacional, así le llamaron, integrada no por los coroneles, sino por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Carlos Mendoza. O sea, cuando todos pensábamos que ahí en el triunvirato, en la Junta esta de Salvación Nacional iba a estar uno de los coroneles, iba a estar Gutiérrez o alguno de los coroneles, apareció el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Carlos Mendoza, junto al doctor Carlos Solórzano Constantine, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, quien se hizo famoso por dictar la orden de prisión en contra del entonces vicepresidente Alberto Dajic en el año 95. Ahí se hizo famoso el doctor Carlos Solórzano Constantine por llevar adelante el proceso de los gastos reservados en el año 95 de la vicepresidencia de la República, para los que no se acuerdan. Y el señor Antonio Vargas, que era presidente de la CONAIE en ese tiempo. Esa era la Junta de Salvación Nacional que nos iba a gobernar.
y se instalaron en Carondelet. Claramente era una figura inexistente en la Constitución, pero estaban allí queriéndola impulsar, fruto de las circunstancias que estaba viviendo la época hace 22 años. Y hace 22 años, quien les habla, esto lo he relatado también en varias ocasiones, yo me acosté a dormir, yo trabajaba en Teleamazonas, me acosté a dormir a la medianoche, gobernado por una Junta de Salvación Nacional, nombre pomposo al triunvirato que le dieron. Y me levanto a las 4 de la mañana y mientras iba al canal en el taxi, sintonizo una radio colega y el vicepresidente Gustavo Noboa estaba hablando desde el Ministerio de Defensa Nacional. O sea, en esas horas de la madrugada ya se pusieron de acuerdo los militares y aplicaron el mecanismo de sucesión constitucional en la persona del vicepresidente de la República, Gustavo Noboa, que ese 22 de enero se convirtió en presidente de la República por sucesión presidencial. ¿Ah? Hace 22 años. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Digo, ¿cuánto sirvió esa movilización del año 2000? Y por eso me estoy tomando estos minutos para reflexionar, porque ustedes saben que yo procuro y siempre les animo a que hagan estos ejercicios de memoria. Porque lamentablemente en este país la memoria es corta. Tenemos memoria corta. Nos olvidamos. No nos acordamos de las cosas. Porque además somos tan coyunturales que nos olvidamos de lo que pasó hace pocos días, porque nos gana la coyuntura. Pero yo les invito a que hagamos un ejercicio de memoria histórica y evaluemos. ¿Cuánta agua ha corrido bajo el puente en 22 años? Ese año 2000, que tuvo sus previos en lo que pasó en el año 99. El poder político de este país en 22 años aprendió la lección del año 99 y de la rebelión indígeno-militar del 21 de enero del año 2000. El principal artífice de esa rebelión, más allá de este detalle que yo les acabo de señalar, que me lo comentó uno de los coroneles, que fue parte de esa sublevación, más allá de que estuvieron detrás los generales de las Fuerzas Armadas. Cita del coronel Fausto Cobo Montalvo en una entrevista conmigo. Pero la cabeza de los coroneles fue el coronel ingeniero Lucio Gutiérrez, que 2 años después se convirtió en presidente de la República, o 3 años después. Se posesionó el 15 de enero del año 2003. Tras aparecer justamente en la campaña de 2002 como una figura que iba a cambiar las cosas, presentando o exhibiendo como su principal carta de presentación el rol que había desempeñado en el año 2000 como cabeza de esa sublevación. Gutiérrez aprovechó esa gran oportunidad histórica que le dio este país para servirlo. El expresidente Gutiérrez, siempre que se lo entrevista, invoca las cifras económicas de su gobierno, invoca la estabilidad, pero no reconoce errores. No reconoce, por ejemplo, temas de corrupción de su gobierno. Para los que, por ejemplo, creen que existió o que no existió corrupción antes o después de, pues en este país tenemos tatuado eso. Yo les invito a ampliar la memoria un poquito más atrás. El gobierno del expresidente Gutiérrez enfrentó casos de corrupción, pues. Tuvo casos de corrupción. Otra cosa es que la sociedad no se quiera acordar y que el entonces presidente de la República no reconozca los hechos atribuidos a la corrupción de su gobierno. Gutiérrez, que gobernó este país y que se hizo famoso por la rebelión indígeno-militar de hace 22 años, del 21 de enero del año 2000, fue quien convocó al Congreso Extraordinario que se instaló en noviembre del año 2004 y que en los primeros días de diciembre de ese año se comió al Tribunal Constitucional y a la Corte Suprema de Justicia, pues. Y que con los votos de su partido, la Sociedad Patriótica, viabilizó el nacimiento de la Pichicorte. Cuando uno le pregunta, y digo porque yo le he entrevistado varias ocasiones al expresidente Gutiérrez, cuando uno le pregunta sobre estos ejercicios necesarios de autocrítica,
que tienen que tener aquellos que estuvieron en el poder, que tuvieron una oportunidad y que no la supieron aprovechar. Uno le pregunta sobre los temas vinculados a su familia que estuvo metida allí. Acuérdense del cuñado. Acuérdense del escándalo del helicóptero de la policía que lo trasladó, creo que a Santo Domingo. Acuérdense. Y menciono estos detalles porque ese gobierno llega al poder porque sus personajes, sus impulsores, empezando por el coronel ingeniero Gutiérrez, fueron los protagonistas de la asonada indígena militar de hace 22 años, exactamente un 21 de enero del año 2000. El país les dio la oportunidad de gobernar y de cambiar las estructuras de la República. Y yo siempre recuerdo la frase del coronel Gutiérrez: o cambiamos el Ecuador o morimos en el intento. Lo dijo en su discurso de posesión ante el Congreso Nacional el 15 de enero del año 2003. O cambiamos el Ecuador o morimos en el intento. ¿Cuánto cambió el Ecuador? ¿Cambió para bien o cambió para mal? ¿Cuáles fueron los cambios superlativos generados a partir de un proceso que comenzó el 21 de enero del año 2000? Tanto es así que fundó un partido, el Partido Sociedad Patriótica, que se llama Partido Sociedad Patriótica 21 de enero, en alusión justamente a la rebelión indígena militar del año 2000, hace exactamente 22 años. Yo les hago este ejercicio de memoria histórica porque hay que recordar y es la única manera de confrontar determinados discursos aprovechando la poca memoria que tenemos los ecuatorianos. Y entendiendo que muchas veces los políticos, con sus discursos, nos venden humo, nos engañan. Nos engañan. En el ADN del político ecuatoriano, per se, con sus excepciones. Como todo en la vida, hay excepciones. En el ADN del político ecuatoriano no está la autocrítica, no está el admitir que se equivocaron, no está decir, sí, yo me equivoqué, no está reconocer errores. No está decir, ¿saben qué? La embarré. ¿Saben qué? La embarré al haber convocado al Congreso Extraordinario en noviembre del 2004 para que se coman a la Corte Suprema inconstitucionalmente. Para los que solamente se acuerdan de determinados hechos de los últimos tiempos, quiero recordarles que en el año 2004 el poder político de la época, en un maridaje entre varias organizaciones políticas, integraron la Pichicorte. Se repartieron la Pichicorte. En una alianza, la Sociedad Patriótica, el Partido Rolocista Ecuatoriano, el PRIAN, el MPD, se repartieron. Yo estuve en la sesión del Congreso Nacional aquella noche y siempre con mi contertulio, con Alexis, nos sabemos acordar esta anécdota. Lucho Villasís, que era diputado del MPD, leyó la lista de los magistrados de la Pichicorte que le habían anotado en una servilleta en el hall del Banco Central donde sesionaba el Congreso, porque el 5 de marzo del año 2003 se quemó el Palacio Legislativo. Entonces fueron a sesionar en el Banco Central. Y se comieron la Corte Suprema de manera inconstitucional para que la justicia pase de las manos de los socialcristianos y de la democracia popular pase a manos de los roldosistas, de la Sociedad Patriótica, del PRIAN, del MPD. A este país le falta tener un poquito más de memoria, créanme. Así es, Miriancita, como le digo. Esa es la gente que se repartió la Corte en el año 2004. Pero cuando uno le pregunta al expresidente Gutiérrez, él no reconoce, él dice, yo solamente convoqué, pero se olvida que los votos de su partido fueron claves para impulsar justamente esa moción que fue impulsada por la entonces diputada rolosista ya fallecida María Augusta Rivas, diputada de la provincia de Cañar, quien propuso justamente una interpretación constitucional totalmente tirada de los cabellos. Pero claro, con la fuerza de los votos se puede hacer cualquier cosa. Y fueron tan inteligentes, tan pilas, que lo primero que hicieron fue comerse al Tribunal Constitucional. Primerito. ¿Para qué? Para que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no tengan un organismo al cual presentar algún tipo de recurso. Primerito, o sea, pilísimas. Pero eso no reconocen. No reconocen. No reconocen, por ejemplo, que a partir de la sublevación indígena militar del año 2000,
Durante 2 años vendieron un discurso al país, pues. Un discurso de izquierda. Tanto así que generaron una alianza con el movimiento Pachacuti para llegar al poder. ¿O no fue así? Vendieron un discurso de izquierda. Y generaron una alianza con Pachacuti y con el Movimiento Popular Democrático. Tanto así que Nina Pacari Vega fue designada ministra de Relaciones Exteriores o Edgar H. fue designado ministro del Ambiente. Edgar H. era un personaje vinculado al Movimiento Popular Democrático. Nina Pacari vinculada al Movimiento Pachacuti, por recordar algunos nombres que tengo en el radar en este momento. Pero a partir de lo que pasó el 21 de enero del año 2000, le vendieron al país la idea de que eran de izquierda. De que eran de izquierda y de que iban a cambiar las estructuras de la República. No lo cambiaron. No las cambiaron. No las cambiaron. ¿Cuánto sirvió? Y ese es el mensaje en esta parte del comentario. ¿Cuánto sirvieron los hechos del 21 de enero del año 2000, hace 22 años, para cambiar a este país? Yo les invito a reflexionar sobre eso. ¿Cuánto? ¿Cuánto cambió este país? ¿Tuvimos un mejor país? ¿Hubo cambios de fondo tras la caída de Maguad, fruto de esa sublevación? Les invito respetuosamente, querida audiencia, a reflexionar sobre este detalle que les estoy señalando. Sobre este detalle. Siempre el recordar nos va a permitir tener una mejor valoración de los hechos e incluso comparar. Está claro que hay que comparar. Bueno, no quiero cerrar el comentario sin rápidamente hablar sobre el tema del policía. Ayer Santiago Olmedo nos brindó una entrevista acá. Para quienes se perdieron la entrevista, está en nuestro canal de YouTube de Sonorama TV el programa completo del día de ayer. Ayer tuvimos algún problema en la parte final con la transmisión de Facebook Live, pero estamos con nuestro programa completo en YouTube, en Sonorama TV. Ahí encuentran la entrevista e igualmente en el canal YouTube de Primera Plana, del que somos parte como programa de noticias. Ahí van a encontrar la entrevista cortada, justamente solamente la entrevista del policía Santiago Olmedo, que dio algunos elementos para el análisis. Voy a procurar para el lunes, ojalá que sea posible, contar con una entrevista con el fiscal que manejó justamente ese caso. Yo quiero volver a insistir en lo que les dije ayer, sobre todo a quienes hacemos opinión pública, a quienes de alguna manera desde nuestras respectivas trincheras generamos esta responsabilidad de estar frente a un micrófono y hablar, y comentar, y decir algo. Mesura, mesura, mesura. A ratos siento que estamos jugando a ser jueces y fiscales y ese no es nuestro rol. Mayor mesura. Y a la policía también, de alguna manera, reconocer errores. Quiero mostrarles un video que me quedé loco, pues. Póngale, pasó ayer me parece. Póngale, don Roberto. Vea usted ese video. Miren ese videito. Miembros de la Policía Nacional, vea. Esto pasó en Quito. Vea. Contra humildes comerciantes. Yo pregunto si esa es la manera de tratar a los comerciantes, aunque se pretenda justamente garantizar el orden de la ciudad. Miren ustedes, no se puede tratar así a la gente. Yo pregunto, ¿qué significa esto? Esa manera de agredir. Déjenlo nomás rodar, don Robert. Vea, persiguiendo a comerciantes, se tiran al piso en media calle. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Le leía a mi colega y amigo Eduardo Andino, me parece que Eduardo parece que estuvo cerca y pudo ver. Quiero leer lo que vi de Eduardo. Aquí está, claro. Edu Andino decía: fui testigo del hecho, no pude grabar pues estaba en el auto y el semáforo se puso en verde. Esto pasó en Quito. Y yo quiero, gracias Robert, que se termine ahí vean, cómo le tira al piso.
¿Cómo le tiran al piso? Entonces yo estas cosas no las entiendo. Que garanticen el orden está bien, pues. Pero que maltraten así a la gente. Gracias, Robert. Esa es la manera de controlar el comercio informal. ¿O no entienden que el comercio informal es una derivación de la crisis económica? ¿No entienden que mucha gente no tiene trabajo y trata de buscar alternativas para parar la olla? Y sí, hay que controlar, hay que ordenar, porque de lo contrario esto va a ser, no sé, pues, esto no es, no va a ser un mercado, con todo respeto para el mercado. Pues no puede haber desorganización, desorden, sí, totalmente de acuerdo. Pero esa es la manera de enfrentar el comercio informal. Atacando a los comerciantes, tirándolos al piso en la calle. ¿Se dan cuenta? O sea, son una de cal y una de arena. Una de cal y una de arena. Porque por un lado tienen a la sociedad ecuatoriana solidarizándose y diciéndose, señores, protéjannos. Señores jueces, ¿qué les pasa? Tienen un segmento de la sociedad que cuestiona el fallo judicial que sentencia un policía. Pero por otra parte tenemos excesos como estos, que a mí en lo personal me causan repudio. Yo repudio este tipo de prácticas. Yo sí defiendo el orden. Yo sí quiero ver una ciudad organizada. Pero esa no es la manera de garantizar el orden. Botando a la gente a la calle, tirándole sus cosas, quitándoles los alimentos perecibles que tienen ahí para vender. Esa es la manera de ordenar la ciudad. ¿Qué les pasa? De verdad, estamos locos. O sea, cada vez a ratos hay momentos en los cuales se desatan. ¿Qué está pasándonos? Yo veo ese video y me indigno. Créanme, me indigno. ¿Qué les pasa? Yo no sé qué está pasándonos. Yo no sé qué está pasando con la sociedad. No sé qué está pasando con el país. Es un ambiente tan enrarecido. Es un ambiente de tanta confrontación. A mí se me pasó esta semana por el tiempo, pero lo voy a comentar la próxima semana, el lunes. Tú eres un actor político que con gran pompa anunció una página web para empezar a perseguir servidores públicos. ¿Qué les pasa? ¿Qué es esto? Ya cánsense. Yo estoy harto del odio. Estoy harto del odio. Estoy harto del maltrato. Estoy harto de la estigmatización. No sé ustedes. Yo hablo por mí. Y estoy seguro que muchos de ustedes compartirán este criterio. Yo estoy hasta aquí de que nos etiqueten, de que nos estigmaticen. Estoy hasta aquí de este tipo de cosas. ¿Hasta cuándo? Ver este video a mí me ha generado una indignación tremenda. Porque no se puede tratar así a la gente. El organizar el comercio informal, además, tiene que ser parte de toda una planificación, de una política pública, donde estén involucrados el Ministerio de Inclusión Económica y Social, los gobiernos locales, donde además vaya de la mano con una política de reactivación productiva, de generación de empleo. O sea, no son temas aislados. Es como las cuestiones de seguridad que las he señalado en varias ocasiones. No solamente se trata de ser reactivos, hay que ser también proactivos. ¿Cómo atacamos de raíz el problema? Generando fuentes de trabajo. Porque cuando muchas veces uno habla de la delincuencia, no solamente estamos hablando de la delincuencia organizada. Hablamos de la delincuencia menor, de aquellos que tuvieron que delinquir porque no tienen que comer. Y no es una justificación, es una razón lo que estoy explicando. Entonces, a esa gente que no tiene que comer o no tiene para comer hay que darle oportunidades. Porque está enlazado. La falta de generación de empleo produce pobreza, la pobreza provoca delincuencia. Así termina siendo. Hay que atacar los problemas de fondo. Igual pasa con el tema del comercio informal. Si hay gente que ejerce el comercio informal en la calle de manera desorganizada, bueno, ordénenlos. Dótenles de herramientas para que, claro, la ciudad no se desorganice, las ciudades no se desordenen, pero al mismo tiempo se garanticen herramientas para que quienes se dedican al comercio informal, al comercio autónomo, tengan la posibilidad de llevar una papa a su casa, de parar la olla, ¿ya? Porque la gente que se para en las esquinas a vender, lo hace por necesidad, no lo hace por gusto, lo hace por necesidad, porque no tiene. Y esa gente no tiene el derecho
no tiene por qué recibir ese maltrato. Y los señores no tienen por qué maltratar a esa gente. Ojalá que se entienda esto. El lunes vamos a comentar y hablar un poquito del odio. Barbaridad. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.